Bueno, estamos aquí en la clase de laboratorio número 8. Vamos a determinar el rendimiento de una reacción estequiométrica. Bueno, en el laboratorio vamos a reforzar lo que habíamos hecho, vamos a hacer algunos datos y vamos a corregir algunos datos. Bueno, tenemos los siguientes datos. Como pueden ver, tenemos que rellenar nuestro cuadrito en la página de nuestra guía de la práctica número 8. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primeramente, entender la práctica, ¿no ve? Que se le va a poner primeramente lo que es se va a pesar lo que es el zinc, ¿no ve? Y este zinc aproximadamente pesamos de 0,3 a 0,4. Aquí pesaron 0,34 gramos. Bueno, entonces vamos a hacer y se le va a añadir 2 ml de ácido clorhídrico, que estamos aquí. Y esta relación estequiométrica me va a dar o me va a generar un cloruro de zinc y un hidrógeno molecular. Ahora démonos de cuenta que no está igualado. Para igualar, fíjense que solo tengo que aumentar un 2 en el ácido clorhídrico. Y listo, ahí está completamente igualada la ecuación. Ahora aquí la ley de Dalton. ¿Qué nos dice la ley de Dalton? Que la presión total, o sea, la presión atmosférica va a ser igual a la suma de cada presión de cada gas específico. Como tenemos aquí, presión del hidrógeno, presión de vapor del agua y la presión hidrostática. Y aquí tengo que rellenar varios cuadritos. Ahora fíjense que si yo quiero saber la presión del hidrógeno, tengo que estos positivos que se encuentran como la presión de vapor del agua, como la presión del hidrógeno, si están positivos pasan al otro lado como negativos. Bueno, pasaron como negativos. Bueno, resolvamos. Tenemos aquí el dato que nos está dando el mesón, pesó 0,34. Y en los mLs de hidrógeno van a medir, ¿no ve? El volumen. Y ellos midieron 106 mLs. Entonces coloco ese valor. 106 mLs. Listo. La temperatura del agua es de 26 grados centígrados. Y la altura que tenemos aquí es de 17,5 centímetros. 17,5 y aquí está en centímetros. Listo. Ahora la presión de vapor del agua. Esto se lo saca vía internet o vía web, que nos arroja un dato de 25,2 milímetros de mercurio. 25,22 y esto está en milímetros de mercurio. Listo. Ahora la presión atmosférica. La presión atmosférica nos arroja un dato de 0,98 en Santa Cruz de la Sierra, ¿ok? Pero nosotros lo vamos a transformar en milímetros de mercurio. Entonces yo digo, ahí tengo 760 milímetros de mercurio en una atmósfera. ¿Cuántos voy a tener en 0,98? Y vamos a tener un resultado sacando 760 multiplicado por 0,98 dividido entre 1 me va a dar un resultado de 744,8. 744,8 milímetros de mercurio. Perfecto. Entonces este dato lo vamos a colocar aquí, porque aquí nos piden que lo coloquemos en milímetros de mercurio en su guía. 744,8. Listo, tenemos un dato. Pasemos al otro dato. Pasemos a resolver la presión del hidrógeno. Para sacar la presión del hidrógeno, fíjense bien que no tenemos la presión hidrostática. Y estos datos los arrojamos vía web y nos dice, una atmósfera va a tener 10,34 metros. ¿Y yo cuántos metros medí aquí? Fíjense, el hidrógeno, aquí, chequen, lo que medimos del agua, medía 17,5, ¿no ve? Esto está en centímetros. Entonces, yo, como otro paso, hallar la presión hidrostática.
Para hallar yo la presión hidrostática, lo que tengo que hacer simplemente es transformar esos 17,5 centímetros a metros, que me va a dar 0,175 metros. Listo. Ahora, para hallar yo la presión hidrostática, hago esta relación de una atmósfera. ¿Yo cuánto tengo? 10,34 metros. Y si yo tengo aquí 0,175, ¿cuánto voy a tener cuántas atmósferas voy a tener? Y esto nos va a dar un resultado de 0,016 atmósferas. 0,016 atmósferas. Como yo estoy trabajando con milímetros de mercurio, lo voy a convertir. 760 milímetros de mercurio están en una atmósfera. 0,016 atmósferas. ¿Cuántos milímetros de mercurio voy a tener? Y este resultado nos da lo siguiente. 760 multiplicado por 0,016 dividido entre 1 me va a dar 12,16. 12,16 milímetros de mercurio en mi presión hidrostática. Hidrostática. Listo. Belleza. Ahora, ya teniendo estos datos, voy a hallar mi presión del hidrógeno. Ahora, coloco presión del hidrógeno. Mi presión atmosférica en milímetros de mercurio, ¿cuánto tenía? 744,8. 744,8 milímetros de mercurio. Menos mi presión de vapor del agua. ¿Cuánto tenía mi presión de vapor del agua? Les dije que nos salía un valor, o nos pillábamos en la web, de 25,22 milímetros de mercurio. Menos la presión hidrostática, lo hallamos aquí en milímetros de mercurio, 12,16 milímetros de mercurio. ¿Listo? Teniendo estos valores, ahora fíjense que esto nos va a dar un total de 144,8 menos 25,22 menos 12,16. 707,42. ¿Listo? Ahora, este 7,42 está en milímetros de mercurio. Lo voy a llevar a atmósfera para yo sacar mis moles teóricos. Ya, no mis moles experimentales. Aquí vamos a sacar nuestros moles teóricos y nuestros moles experimentales. Pero aquí como me está pidiendo milímetros de mercurio, anoto. ¿Cuánto me dio? 707,42. ¿Listo? Ya teniendo estos resultados, no, teniendo estos resultados, no, van a disculpar. No es, esto de aquí no lo llevamos a nada. Ya, listo. Ahora ya anoté esto, ya no tengo que llevar atmósfera, ya. Pasemos a resolver los moles. Los moles experimentales, el número de moles experimentales, lo vamos a calcular con la ley de los gases ideales. PV igual a nRT. Si yo reemplazo esta n, este R y esta T que está multiplicando, va a pasar a dividir. N va a ser igual a presión por volumen sobre la constante de los gases ideales por temperatura. Ahora, aquí tengo que llenar de datos. Los moles van a ser igual.
Presión. ¿Qué presión atmosférica voy a tener? La presión atmosférica lo habíamos pillado aquí, que está en 0,98. 0,98 atmósferas multiplicado por el volumen. Ahora nos vamos aquí. El volumen, ¿dónde está nuestro volumen? Aquí está. El volumen tiene que estar en litros. Si tengo 106, voy a convertirlo a 0,106 litros. R. La constante de los gases ideales es 0,082 atmósferas litros mol Kelvin. ¿Listo? Multiplicado por la temperatura. La temperatura que tenemos 26 es en grados centígrados. Aquí lo tengo que llevar a grados Kelvin. Entonces yo sumo 273 más 26 me va a dar 299 Kelvin. Aquí Kelvin con Kelvin se simplifica, litro con litro se me va y atmósfera con atmósfera se me va. Y todo este resultado me va a dar un resultado de cuánto. Vámonos a fijarnos. 0,98 multiplicado por 0,106, 0,082 multiplicado por 299. Nos da un resultado de 4,23. 4,24 por 10 a la menos 3 moles de hidrógeno. ¿Listo? Este es nuestro mol experimental. 4,24 por 10 a la menos 3. Ahora pasamos a realizar nuestros moles teóricos. Mol teórico. Para hacer nuestro mol teórico utilicemos la estequiometría. Fíjense aquí. Zinc, ¿cuánto pesa nuestro zinc? El zinc tiene un peso molecular de 65 gramos. 65 gramos de zinc. Están, ahora fijémonos los moles que tiene por delante. Aquí hay un 1 que no se anota, se sobreentiende del hidrógeno. Están en un mol del hidrógeno. Ahora, ¿yo cuánto de zinc pesé? Fíjense que aquí pesaron 0,34. 0,34 gramos de zinc. ¿Cuántos moles de hidrógeno voy a tener? Y este resultado lo vamos a calcular por regla de 3 simple. 0,34 por 1 dividido entre 65. Esto me da un valor de 5,23 por 10 a la menos 3. Estos son nuestros moles teóricos. Anotamos 5,23 por 10 menos 3. Listo, ya lo tenemos, ya estamos terminando. El frío de Santa Cruz no nos detiene. Tenemos que sacar el rendimiento. Y el rendimiento se saca de la siguiente forma. Rendimiento es igual a los moles experimentales sobre mol teórico por 100%. Solamente nosotros tenemos que reemplazar para sacar el rendimiento. Moles experimentales en la parte de ahí arriba, ¿cuánto tenemos? Tenemos 4,24 por 10 a la menos 3. En la parte de abajo tenemos 5,23 por 10 a la menos 3 multiplicado todo esto por 100%. Y esto nos va a dar un resultado final de 4,24 por 10 a la menos 3, 5,23 por 10 a la menos 3 por 100%.
tenemos un rendimiento del 81% en nuestro mesón número 1. Listo. 81,07, pero redondeando a 81%. Bueno, ese sería el resultado, chicos. Espero que les haya gustado el video y aplíquenlo en su guía, ¿ya? Le pueden sacar aquí una capturita y apliquen todos esos resultados que hicimos aquí en su guía. Nos vemos. Espero que tengan buenas noches y se cuidan. Bendiciones a la distancia.